conocí ayer que Michu, en este caso, bueno, pues que su hermana en el bautizo, a ver, había roneado y que luego además había mandado mensajes y que lo reconoció José Fernando, bueno, pues este tonteo, vamos a llamarlo así. Yo sí tengo algo, que yo no soy mentirosa porque yo soy muy clara. Y esta muchacha que está ahí sentada ha ido por José Fernando como un león a presa, ¿vale? Y ha intentado ligar con José Fernando siempre, porque ella quería ser Michu, pero no eres Michu, Tamara. Y José Fernando pasó de tu cara. Entenderlo un poquito, porque yo lo dije, que yo he tenido en mi casa un tío mío que tenía diversidad funcional, igual que José. Entonces yo con José lo único que mi hermana lo sabía, era un poco más sensibilidad con José porque empatía. Él no es empatía. ¿Vale? Entonces, tu hermana te paró los hablaba pies. algo con él. Tu hermana te dijo de qué vas, tía. Pues mira, pásame con tu hermana, que no puedo hablar con ella. Y Rocío, bien, pues está aquí con la abuela, pues ha ido a la academia, es normal. Pero si tu hermana te pilló un mensaje que querías quedar con él en Madrid. Lo que sí es verdad que a ti te gusta la tele más que a Michu, porque Michu fue bastante discreta, tuvo un momento que vino, pero luego ya vio cómo estaba José Fernando y se ha mantenido en segundo plano. Tamara, tengo pruebas, tengo muchas cosas también sobre ti. Y más te vale callarte. ¿Te parece un juego limpio que haya ligado con su cuñado y que hasta el primo de José Fernando lo reconozca? Pues mira, a ver, Saray, diciendo lo que hay. El programa, que es un programa que tienes serio, pruebas, tiene de audio, que tienes tiene pruebas. cosas. ¿Me escuchas? Si dices que tienes pruebas sobre lo que estás contando, nos las haces llegar aquí a tardear, las vemos y por lo menos, no sé, demuestras estas cosas que estás diciendo o insinuando. A mí me consta, me han llegado información de Sara y sí me dicen que no era íntima amiga de Michu, pero sí me cuentan que Michu va diciendo en los últimos años que tú tienes ese roneo con José Fernando. Es 2 de agosto de 2025 y la polémica no ha hecho más que empezar. Lo que parecía un simple momento televisivo ha terminado desvelando una serie de hechos que podrían cambiar radicalmente la imagen que muchos tenían de Tamara. Las cámaras captaron una secuencia muy reveladora que hasta ahora había pasado desapercibida por buena parte del público. Aunque en la jornada anterior fuimos testigos del tenso encuentro entre Saray, una amiga muy cercana de Michu, y Tamara en el plató de Tardear, lo cierto es que lo verdaderamente relevante no fueron los insultos o los gritos, sino la información que salió a la luz a raíz de esa confrontación. Una información que pone en el centro del huracán a Tamara y que cuestiona gravemente su conducta, tanto en el plano familiar como personal. Durante la emisión, Saray confesó algo que muchos consideraron una auténtica bomba: que Tamara habría intentado flirtear con José Fernando, quien, en ese momento, mantenía una relación sentimental con su hermana Michu. Esta acusación no fue lanzada al aire sin fundamento. Saray aseguró que la propia Michu se lo relató en confianza, y que incluso existían mensajes que corroboraban ese acercamiento por parte de Tamara. De hecho, afirmó que el propio José Fernando reconoció haber recibido comunicaciones con una intención más que amistosa. Según su versión, todo comenzó en el bautizo familiar, donde Tamara, aparentemente, adoptó una actitud muy insinuante. A partir de ese momento, se habrían producido varios intentos de contacto por mensaje directo, con propuestas para verse en Madrid. Lo más inquietante del asunto es la actitud con la que Tamara recibió estas acusaciones. Lejos de mostrar preocupación, incomodidad o siquiera sorpresa, reaccionó con una frialdad que dejó perplejos tanto los colaboradores como al público. Muchos coincidieron en que su comportamiento era inexpresivo, insensible, casi mecánico. Algunos la describieron como alguien que parecía tener hielo circulando por las venas o horchata en lugar de sangre. Uno de los comentarios más impactantes fue el de una colaboradora que se preguntó cómo era posible que Tamara estuviera sentada tan tranquila, sin derramar ni una lágrima, cuando hacía apenas 25 días había fallecido su propia hermana. Las cámaras mostraban a una mujer impasible, indiferente, como si todo lo que se dijera sobre ella le resbalara por completo. Pero lo que más sorprendió fue la contradicción en su propio testimonio. En un primer momento, Tamara negó rotundamente haber enviado mensajes a José Fernando. «Jamás ocurrió eso», dijo con firmeza. Sin embargo, conforme avanzaba la conversación, su discurso se fue desmoronando. Terminó reconociendo que sí hubo mensajes, aunque trató de justificarlos con explicaciones vagas y poco convincentes. Aseguró que él la había buscado, que solo respondía por cortesía, que no había ninguna intención más allá de la amistad. No obstante, las fechas y el tono de esos mensajes, según Saray, contaban otra historia muy distinta. Y lo que en un principio parecía una simple negación terminó convirtiéndose en una confesión a medias que generó aún más dudas y críticas. Los colaboradores del programa no se mostraron indiferentes. Muchos de ellos manifestaron su hartazgo con Tamara.
Está claro que su prioridad no ha sido nunca su hermana, sino mantenerse bajo los focos, comentó uno. Otros fueron más allá y acusaron directamente a Tamara de sentir una profunda rivalidad hacia Michu. Siempre quiso ser ella. Le tenía celos. Cuando vio que Michu conquistaba a José Fernando, no lo soportó, expresó otra tertuliana visiblemente molesta. Se dijo incluso que Tamara habría fantaseado con ocupar su lugar, no solo en el corazón de José Fernando, sino también en el espacio mediático que su hermana había llegado a rechazar voluntariamente. Porque mientras Michu eligió apartarse de los platós para proteger su intimidad y la de su pareja, Tamara, por el contrario, parecía encantada de ser el centro de atención. Otro aspecto que generó gran indignación fue la forma en la que Tamara se refirió a José Fernando. Según varios colaboradores, mostró una absoluta falta de sensibilidad al hablar de su situación personal. No solo incurrió en comentarios improcedentes sobre su estado de salud, sino que, además, lo hizo sin filtro alguno, como si no fuera consciente de la gravedad de lo que estaba diciendo en televisión nacional. Se mencionó incluso la posibilidad de que José Fernando, o su entorno, emprendan acciones legales por difamación o por atentar contra su honor. Algunos recordaron que personas con condiciones similares merecen un tratamiento digno, y que en ningún caso se puede hablar con esa ligereza sobre aspectos médicos que pertenecen al ámbito privado. La tensión continuó aumentando cuando se abordó la relación entre Tamara y Michu. Saray aseguró que Michu llevaba años intentando formalizar su situación en Madrid para poder criar a su hija con estabilidad, y que en más de una ocasión estuvo a punto de regresar a la capital para hablar públicamente. Pero, según Saray, Tamara siempre se opuso a ese regreso. No le convenía que Michu contara su verdad, dijo. Porque sabe que, si Michu hablaba, desmontaba todo su discurso. Y si todo lo que había sucedido hasta ese momento ya había puesto al plató patas arriba, lo que terminó de desencadenar la indignación generalizada fue, sin duda, la reacción de Tamara ante las graves acusaciones que se le estaban haciendo. Una reacción que no solo sorprendió por su contenido, sino también, y sobre todo, por su tono, por la frialdad con la que fue pronunciada, como si nada de lo que se estuviese diciendo tuviera la más mínima importancia para ella. Ante la lluvia de testimonios que apuntaban a una posible traición hacia su propia hermana, ante las sospechas fundadas de haber intentado acercarse sentimentalmente a José Fernando, la pareja de Michu, ante los comentarios que la señalaban directamente como una persona celosa, calculadora y con una actitud ambigua, Tamara decidió no explicar, no matizar, no empatizar, sino simplemente pronunciar una frase seca, breve, descontextualizada, que pretendía cerrar el debate con la contundencia de lo irrefutable. Dijo, sin pestañear, yo era una mujer casada. Una afirmación que en cualquier otro contexto podría haber pasado desapercibida, pero que en ese momento sonó casi como una burla. Como si el hecho de haber estado casada borrara de un plumazo cualquier posibilidad de comportamiento indebido. Como si ese estado civil funcionase como una armadura invisible ante todo juicio, ante toda sospecha, ante toda contradicción. Como si, simplemente por estar casada, fuese incapaz de sentir celos, de tener segundas intenciones o de enviar mensajes fuera de lugar. Esa respuesta, en lugar de calmar los ánimos, fue la chispa que encendió aún más el incendio. El silencio posterior a sus palabras fue revelador. Un silencio que duró apenas unos segundos, pero que pesó como una losa en el ambiente. Los colaboradores la miraban con incredulidad. El público, desde sus casas, probablemente también. Y fue entonces cuando una de las tertulianas, incapaz de contener la indignación que la invadía, le soltó una frase demoledora, una de esas sentencias que atraviesan cualquier barrera emocional. Tu hermana no quería ni compartir un vaso de agua contigo. Lo sabía todo. Esa frase, dicha con firmeza y sin temblores, rompió por completo el delicado equilibrio que se intentaba mantener en el plató. Ya no se trataba solo de Tamara como figura mediática. No. Se hablaba directamente de su humanidad. De la relación con su hermana. De su capacidad, o incapacidad, de haber amado, respetado o siquiera acompañado a Michu en vida. Y lo más devastador es que, una vez más, Tamara no reaccionó. No dijo nada. No negó. No se defendió. Ni siquiera pareció dolerse por lo que se estaba insinuando. Se mantuvo sentada, con el rostro inmóvil, con esa expresión hierática que había adoptado desde el comienzo, como si le resultara imposible, o innecesario, procesar lo que acababa de escuchar. Esa inmovilidad emocional, ese silencio incómodo que parecía más desafiante que tímido, fue lo que terminó de confirmar lo que muchos sospechaban desde hacía tiempo, que la relación entre Tamara y Michu no era la que ella había intentado mostrar públicamente. Que detrás de las apariciones en televisión, de los gestos fríos disfrazados de prudencia, de las declaraciones ambiguas sobre su vínculo familiar, se escondía una historia mucho más turbia, mucho más rota.
Una historia donde el afecto había sido reemplazado por la competencia, donde el respeto había dado paso al recelo, donde las palabras se habían convertido en armas y el silencio en una herramienta de distanciamiento. Porque lo cierto es que la conclusión era ya inevitable. La conexión entre ambas hermanas llevaba mucho tiempo quebrada, si es que alguna vez fue real. Lo que se mostraba en plató, ante las cámaras, era solo el eco tardío de un lazo que había dejado de existir, un vínculo que Tamara parecía no solo haber abandonado, sino también traicionado. Y mientras todo esto se desarrollaba ante millones de espectadores, Tamara seguía sin inmutarse. Su postura era firme, su tono era plano, su mirada no titubeaba. No pidió perdón. No mostró arrepentimiento. Ni siquiera hizo el esfuerzo de justificarse con algo más elaborado que una frase vacía. Esa actitud, para muchos, fue la confirmación más clara de que Tamara había cruzado límites que no se deben cruzar. No solo por lo que supuestamente hizo, sino por cómo lo estaba gestionando ahora, frente a la opinión pública, sin una pizca de humildad, sin empatía, sin dolor. Y es precisamente esa falta de emoción lo que más indignación generó en quienes compartían plató con ella. Porque si una persona es capaz de escuchar que ha traicionado a su hermana fallecida, que ha enviado mensajes a su cuñado, que ha alimentado rumores que destrozan una familia, y aún así mantenerse impasible, sin una lágrima, sin una mueca, sin un lo siento. Entonces, ¿qué clase de corazón late ahí dentro? Lo que se vivió en ese plató fue mucho más que un enfrentamiento televisivo. Fue la radiografía en tiempo real de una historia familiar quebrada, de una estructura emocional podrida desde dentro, de una vida pública cimentada sobre silencios incómodos, sobre verdades a medias, sobre frases ensayadas. Fue la exposición directa de un conflicto que llevaba años acumulando tensión y que, finalmente, explotó delante de todos. Ya no se trataba de opiniones, de puntos de vista, de versiones enfrentadas. Se trataba de hechos, de contradicciones, de testimonios dolorosos, de imágenes que hablaban por sí solas, de mensajes que salían a la luz y que mostraban un patrón de comportamiento que muchos ya intuían, pero que hasta ahora nadie se había atrevido a exponer con tanta claridad. La reacción del público no se hizo esperar. Las redes sociales ardieron. Los mensajes de indignación, de desconcierto, de apoyo a Michu y a su entorno se multiplicaron en cuestión de minutos. Muchos pidieron explicaciones. Otros exigieron que Tamara no volviera a pisar un plató. Y algunos, incluso, hablaron de consecuencias legales por los comentarios inadecuados que hizo sobre la salud de José Fernando. Porque, como se señaló durante la tertulia, Tamara no solo habría cruzado una línea emocional, sino también ética y legal, al hacer referencias explícitas a cuestiones privadas, delicadas, que afectan a personas con condiciones de salud particulares. Se mencionó la posibilidad de que se presentaran denuncias, de que se activaran mecanismos judiciales para frenar lo que ya no era solo un escándalo mediático, sino un conflicto con posibles repercusiones legales. Y a pesar de todo, Tamara seguía ahí. Sentada, callada, incólume, como si las acusaciones no le afectaran, como si las consecuencias no existieran, como si el hecho de haber sido señalada públicamente como alguien que traicionó a su hermana, que se acercó a su pareja, que utilizó el dolor ajeno para ganar presencia mediática, fuese simplemente parte del guión. Un papel más en la obra de su vida pública. Una escena más en ese teatro donde, pase lo que pase, ella no se inmuta, no sufre, no cambia el gesto. Porque, y esto fue lo más perturbador para muchos, parecía que realmente no le importaba. Y es en ese punto donde el programa dejó de ser un mero espectáculo y se convirtió en algo mucho más profundo. En un espejo donde el público pudo ver reflejadas todas las aristas de una historia que duele, que incomoda, que provoca. Una historia donde ya no caben excusas, donde las versiones oficiales se derrumban, donde las emociones son reemplazadas por el vacío, y donde la verdad, esa verdad que tanto se ha intentado esconder, empieza a abrirse paso con la fuerza de lo inevitable. Porque lo que se destapó allí, delante de todos, no fue solo un escándalo familiar, fue una herida social. Un recordatorio de que las máscaras tarde o temprano caen. De que la televisión ya no puede taparlo todo. Y de que, por mucho que una persona quiera protegerse con frases huecas o silencios calculados, el peso de lo vivido, de lo dicho, de lo mostrado, termina por arrastrarlo todo. Y a quienes estáis ahí cada día, viendo, escuchando, apoyando, compartiendo, solo me queda daros las gracias. Porque sin vosotros, sin vuestra atención, sin vuestra lealtad, estas verdades seguirían ocultas. Este canal existe porque vosotros existís. Porque estáis ahí al otro lado confiando, ayudando, empujando. Si este contenido os ha parecido relevante, os pido que lo apoyéis con un me gusta, con una suscripción gratuita, con un comentario.
Y a quienes colaboráis económicamente a través de Bizum para que podamos seguir adelante sin depender de nadie, gracias también de corazón. Vamos a seguir aquí, vigilantes, atentos, comprometidos con lo que otros prefieren silenciar. Porque esta historia, por muy cruda que haya sido, apenas está comenzando. Y os aseguro que lo que queda por contar es incluso más fuerte. Y como si todo lo que ya había salido a la luz no fuera suficiente para generar controversia, malestar y una reacción generalizada de indignación tanto dentro del plató como fuera de él, Tamara tuvo la temeridad, o tal vez la frialdad, de responder a la acumulación de acusaciones, insinuaciones y reproches con una frase tan escueta como desconcertante. Una declaración que en lugar de calmar las aguas, encendió aún más los ánimos. Yo era una mujer casada. Así, sin más explicaciones, sin contexto, sin una muestra mínima de empatía o autocrítica, soltó esa frase como si tuviera la capacidad de deshacer todo lo que ya se había dicho y escuchado, como si su estado civil fuera una justificación moral suficiente para deslindarse de cualquier responsabilidad o consecuencia. Como si eso, por sí solo, bastara para invalidar testimonios, acallar sospechas y devolverle la imagen impoluta que muchos ya habían dejado de asociar con ella desde hacía tiempo. El silencio que siguió a esas palabras no fue de respeto, ni mucho menos de aprobación. Fue un silencio incómodo, tenso, el tipo de pausa que precede a una reacción inevitable. De hecho, no se hizo esperar. Una de las colaboradoras, visiblemente alterada por la indiferencia que Tamara transmitía en cada gesto, no dudó en lanzar una frase que no solo dejó helado al público, sino que también confirmó lo que ya muchos sospechaban. Tu hermana no quería ni compartir un vaso de agua contigo. Lo sabía todo. Esa declaración, tan lapidaria como brutal, cayó como una bomba en el plató. No era solo una acusación más. Era la confirmación de una ruptura emocional profunda, de una herida que venía de mucho tiempo atrás y que, por lo visto, jamás había sanado. El mensaje era claro. La relación entre ambas estaba completamente quebrada, y no era una grieta reciente ni superficial. Se trataba de una ruptura estructural, de un distanciamiento que venía gestándose en la sombra, alimentado por el resentimiento, la traición y probablemente secretos compartidos que ya no podían mantenerse ocultos. A pesar de la carga emocional del momento, de los rostros desencajados de varios presentes, del ambiente denso que se respiraba en el estudio, Tamara no reaccionó. Permanecía sentada, inmóvil, con el rostro inexpresivo, como si lo que se estuviera diciendo no tuviera nada que ver con ella, como si fuera una espectadora más de un drama ajeno. Su frialdad resultaba desconcertante, incluso perturbadora. No hubo intento de réplica, ni rastro de emoción. No se le vio afectada, ni dolida, ni molesta. Simplemente parecía ajena a todo, como si hubiese decidido blindarse detrás de una máscara de indiferencia total. Para muchos, esa actitud fue la gota que colmó el vaso. Porque no solo estaban en juego las palabras, sino también los silencios. Y en este caso, el silencio de Tamara hablaba mucho más alto que cualquier grito. Daba la impresión de que estaba convencida de que, si no mostraba debilidad, si no entraba en el juego emocional del resto, podría salir ilesa del vendaval. Pero lo cierto es que su falta de humanidad en ese momento tan delicado la colocó, quizás sin darse cuenta, en el centro de todas las críticas. Lo que se vivió en ese plató, lo que millones de personas vieron desde sus casas, no fue una simple discusión entre dos mujeres con versiones opuestas de un conflicto. No fue una pelea televisiva más, ni una provocación diseñada para ganar minutos de atención. Lo que se vivió allí fue la exposición, cruda y sin filtros, de una historia mucho más compleja, densa y profundamente humana. Una historia cargada de celos arrastrados durante años, rivalidades entre hermanas que nunca terminaron de cicatrizar, heridas familiares tapadas bajo la alfombra del todo está bien y silencios mantenidos por conveniencia, por miedo, por orgullo o por pura estrategia mediática. Se trató de una especie de juicio no formal pero absolutamente implacable, en el que las versiones oficiales se desplomaban una tras otra al no poder sostenerse frente al peso de los hechos, las miradas, los gestos y las verdades que empezaban a filtrarse como gotas venenosas en medio del espectáculo. La contradicción más evidente, y a la vez más dolorosa, fue precisamente aquella que ella intentó disimular con un aire de falsa serenidad, la profunda y alarmante desconexión entre lo que decía y lo que verdaderamente transmitía con su actitud. Porque, aunque Tamara se esforzaba en repetir, una y otra vez, que no tenía nada que ocultar, que todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor no era más que una desproporcionada exageración mediática alimentada por malentendidos y manipulaciones interesadas, sus gestos, su lenguaje corporal, su mirada evasiva y su tono distante no hacían más que contradecir esas palabras vacías. La audiencia, lejos de ser ingenua, captó esa incoherencia con una rapidez casi quirúrgica.
En un mundo donde la imagen lo es todo y donde cada movimiento es analizado al milímetro, Tamara no supo, o no quiso, manejar el arte de la congruencia. Y ese error, más que ningún otro, fue el que empezó a marcar el principio de su desplome mediático. Su frialdad, que en otros contextos podría haber sido interpretada como una muestra de autocontrol o de templanza ante la presión, aquí se volvió en su contra, transformándose en una evidencia de su desconexión emocional con la gravedad de los hechos. Su negativa constante a ofrecer una explicación coherente, su resistencia a mostrarse vulnerable o siquiera afectada, y esa actitud de aparente superioridad, envuelta en silencios incómodos y respuestas ambiguas, generaron una sensación de desdén que terminó por enemistarla no solo con sus compañeros de plató, muchos de los cuales comenzaron a cuestionar abiertamente sus intenciones, sino también con un público que, aunque está acostumbrado a los escándalos del mundo del corazón, también tiene sus propios códigos de ética emocional. Y por si eso no fuera suficiente, llegó esa frase. Aquella frase que se ha repetido ya hasta el cansancio, pero que no por ello deja de tener un peso demoledor: yo era una mujer casada. Una frase que, en su brevedad, concentró toda la carga de cinismo, indiferencia y falta de empatía que muchos ya veían venir desde hacía tiempo. Lejos de aclarar su postura, de limpiar su nombre o de cerrar el debate, esas 5 palabras sirvieron como gasolina sobre un incendio ya incontrolable. ¿Por qué? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Acaso pretendía justificar su conducta bajo el paraguas de una estructura matrimonial que evidentemente ya no la contenía ni protegía? ¿Era una excusa o una forma sutil de culpar a otros? ¿O simplemente fue una forma torpe de poner punto final a una conversación que ya la incomodaba demasiado? En cualquiera de los casos, el resultado fue el mismo: una sensación generalizada de decepción, de vacío moral, de frustración compartida por quienes esperaban, aunque fuera mínimamente, una muestra de humanidad. El plató se convirtió entonces en un campo de batalla emocional. Las miradas eran duras, los silencios eran punzantes, y las intervenciones de los colaboradores empezaron a adquirir un tono que rozaba lo implacable. Ya no había espacio para paños calientes. Uno de los momentos más demoledores fue cuando una de las voces más veteranas del programa, visiblemente alterada, soltó sin vacilar: tu hermana no quería ni compartir un vaso de agua contigo. Lo sabía todo. No fue solo una frase lapidaria, fue una sentencia. Una que no solo hacía alusión a la magnitud de la traición, sino también a la soledad emocional en la que Tamara aparentemente vivía desde hace tiempo. Su intento de controlar la narrativa fracasó estrepitosamente, y su imagen, construida durante años de presencia mediática cuidadosamente dosificada, empezó a resquebrajarse de forma irreversible. Lo que hasta ese momento había sido un conflicto soterrado, mantenido con aparente cordialidad y oculto tras sonrisas de compromiso y declaraciones ambiguas, se convirtió en cuestión de minutos en un escándalo sin retorno. Las piezas comenzaron a caer una tras otra, como en un dominó emocional perfectamente alineado. Y lo que emergió de todo ese caos no fue solo la figura de una mujer enfrentada a su pasado, sino el retrato de una figura pública que, al intentar mantenerse impoluta, acabó revelando sin querer sus propias sombras. Porque si bien Tamara ha sido muchas cosas para muchos, icono, influencer, empresaria, personaje aspiracional, en ese momento no fue más que una persona acorralada, expuesta a la mirada inquisidora de un país entero, con todas sus contradicciones al desnudo. Y aunque aún quedan muchas preguntas por responder, muchos silencios por romper y muchas versiones por contrastar, lo que ya parece innegable es que Tamara ha dejado de ser vista como una víctima de las circunstancias. La narrativa ha cambiado, y lo ha hecho de forma drástica. La percepción generalizada, y cada vez más difícil de revertir, es que ha cruzado límites que no se deben cruzar, y que en ese proceso ha perdido no solo el respaldo de su círculo íntimo, sino también el cariño de un público que, durante mucho tiempo, le concedió el beneficio de la duda. Ese crédito emocional, tan difícil de recuperar una vez agotado, parece haberse evaporado. Y todo esto nos conduce, inevitablemente, a una conclusión que pocos quieren asumir pero que resulta cada vez más evidente. Esta historia no ha terminado. De hecho, puede que aún no haya hecho más que comenzar. Lo que se vivió aquella noche en el plató fue solo el primer acto, el destape superficial de una trama mucho más densa, mucho más enredada, mucho más peligrosa. La sensación general es que hay mucho más por contar, mucho más por descubrir. Conversaciones que aún no han salido a la luz, pruebas que algunos están intentando ocultar, alianzas que podrían romperse en cualquier momento y versiones que, poco a poco, empezarán a mostrar sus fisuras. Porque cuando una figura pública rompe el silencio de manera abrupta y sin preparación, cuando alguien habla sin filtros y otros se ven forzados a responder para proteger lo poco que queda de su integridad, el efecto dominó es inevitable. Las consecuencias no se detienen ahí. Al contrario, se amplifican, se multiplican y muchas veces revientan en los lugares más inesperados.
Lo que hemos visto hasta ahora no es más que el prólogo de una serie de revelaciones que, con toda seguridad, terminarán por poner a más de uno contra las cuerdas. Y mientras tanto, el público, atento, ávido, despierto, observa, analiza y juzga. Porque en esta era de la transparencia forzada, nadie se salva del escrutinio cuando las máscaras empiezan a caer. Por todo esto, y ahora más que nunca, quiero dar las gracias a cada uno de vosotros que seguís este canal día tras día, con una fidelidad que no solo agradezco, sino que también me honra profundamente. Vuestra presencia, vuestros comentarios, vuestras críticas constructivas y vuestro compromiso con la verdad son lo que hacen que este trabajo tenga sentido. Gracias por cada me gusta, por cada mensaje de apoyo, por cada suscripción nueva. Este proyecto existe porque vosotros lo hacéis posible. Y a quienes, además, decidís apoyar económicamente este canal a través de Bizum, solo puedo deciros gracias desde lo más hondo. Porque en un mundo donde la independencia informativa está cada vez más amenazada por intereses externos, contar con vuestro respaldo significa poder seguir adelante sin filtros, sin miedo y sin deberle nada a nadie. Seguiremos atentos, por supuesto. Porque lo que viene, y os lo aseguro, promete sacudir aún más los cimientos de todo lo que creíamos saber. Esta historia, por más que muchos deseen enterrarla, está lejos de llegar a su final. Y cuando llegue ese momento, cuando estalle lo que aún permanece en la sombra, estaremos aquí para contarlo. Porque la verdad, aunque incómoda, siempre encuentra su camino.